También todas las noches he estado orando por todo, ya cada poquito me faltan que aprender el nombre. A veces comienzo con los hermanos de San Martín, a veces con los de allá de La Loma. Anoche ya a las 3 de la mañana comenzaba con el hermano Magdiel y su familia, orando por todos, una hora de oración para que Dios nos fortalezca, y orando también por la situación, por los médicos, por los cuerpos de seguridad. En estas situaciones los cristianos nos gusta leer esos pasajes de consuelo, de ánimo, y hemos leído en esta noche ya el Salmo 121. Como todos sabemos, le llaman a estos salmos cánticos graduales, y especialmente el 121, que se le llama el Salmo del Viajero. Los hebreos venían de lejanas tierras, es posible de Babilonia. Cuando llegaron, se acercaban al templo, tenían que subir. Y aún en Israel, las regiones más lejanas, como allá donde quedó la tribu de Zabulón, muy lejos, que venían a adorar a Dios al templo. Y algunos creen que estos adoradores, algunos de ellos nunca habían venido a la capital, Jerusalén, a conocer el templo. Y por eso se quedaban viendo hacia los montes, porque Jerusalén está rodeada de colinas, de montes, y allí adoraban a Dios. Y dice que Dios era el socorro del pueblo de Israel. Por eso comienza diciendo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y claro, ¿verdad? Para nosotros los cristianos, nuestro socorro es Dios. Pero vamos a ver en primer lugar quién es Dios para nosotros. Dice allí el versículo 2, la segunda parte, que Él hizo los cielos y la tierra. El Dios que nos cuida, el Dios que nos protege, el Dios que nos socorre, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. De eso estamos seguros. Es el Creador. Somos sus criaturas y somos sus hijos por redención. Por eso estamos confiados en Él. Y yo creo que el pueblo de Dios, aún en las circunstancias que vivimos, nos alegramos, nos gozamos, estamos contentos todo el tiempo, aún en la situación que vivimos. Estoy hasta doliente de mis brazos porque es de jugar con el nieto, con Dieguito, todos los días. Y estamos contentos, estamos cantando, estamos haciendo allá los cultos desde marzo, y bueno, nos gozamos allí. Y es maravilloso. Tenemos unos vecinos que nos ponen música fuerte, pero yo admiré un día que teníamos las 3 músicas, pero cuando empezamos nosotros a cantar en el teclado allí tocando y cantando, todos apagaron sus aparatos. Y comprando tortillas, un día me dice una señora: qué lindo como cantaron. Porque el pueblo de Dios, aún en las circunstancias adversas, sabemos que el Dios creador es el que nos socorre. Por eso dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él nos hizo, dice allá en el Salmo 100, y no nosotros a nosotros mismos. No hemos salido del mono,
No somos cualquier gente. Él nos hizo y nos redimió. Y por eso confiamos en que Él es el que nos socorre en toda la situación. Y si Él permite las circunstancias de la vida, Él tiene un propósito. No solo para el mundo, sino para los cristianos, porque a veces nosotros quitamos la mirada de Dios y no le clamamos a Él como Él es. Por esa razón, Él permite las circunstancias en la vida. Pero hay algo más aquí. Ese Dios que nos socorre también es poderoso, porque no dará al resbaladero nuestro pie. Él nos sostiene porque es poderoso. Y qué maravilloso es cuando dice la Escritura que ese socorro viene de Él y que Él nos sostiene. El Señor Jesucristo dijo a Nicodemo: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano y de la mano de mi Padre. Porque ese Dios es poderoso, dice también, para guardarnos sin caída, dice en el Nuevo Testamento. Así que, mis hermanos, nuestro socorro viene del Dios que nos creó y del Dios que tiene poder. Cuando el apóstol Pedro se hundía en el mar, Cristo lo tomó de la mano y lo sacó y lo libró de ahogarse. Él está pronto para socorrernos. Por esa razón debemos de bendecirlo, de agradecerle, de servirle, de vivir para Él. Pero también encontramos allí que ese Dios no duerme como nosotros. Hay una frase allí en los noticieros de la mañana, en algunos noticieros, que dicen: mientras usted dormía, sucedió esto. Mientras usted dormía, a veces salen accidentes crueles en las carreteras de personas que andan tomando y chocan y se mueren mientras usted dormía. Ahora tomemos esa frase nosotros: mientras nosotros dormimos, ese Dios que nos creó y que es poderoso no se duerme. Dice allí el versículo: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él no duerme, porque Él es eterno, porque Él controla todo. Mientras cada uno de nosotros estamos allí durmiendo, ese maravilloso Dios está cuidándonos. A veces hacemos oraciones incorrectas, ¿verdad? Porque decimos: Señor, quédate con nosotros. Te pido, Señor, que vayas con mi hijo o con mi esposo o con mi esposa en ese camino. Incorrecto, ¿verdad? Porque Él va con nosotros. Así lo dice la Escritura. Porque Él está por nosotros, Él no se duerme. Él está pendiente de cada uno de sus hijos, donde quiera que estén, aún en las aflicciones. Y por eso no nos desesperamos nosotros, porque Él nos cuida. Aún en la enfermedad, aún cuando estemos en el hospital. Yo he estado algunas 3 veces internado, y la última vez cuando me caí, estaba tranquilo. Y al ver las enfermeras allí luchando con los otros pacientes, murmurando, un señor mordido por un perro decía: yo quiero irme hoy. ¿Y por qué se quiere irle? Quiero ir a matar al dueño de ese perro. Desesperados. Y otros se enojaban porque las enfermeras me decían:
don Israel su medicina y tranquilo. Y la primera noche, a eso de las 12 de la noche, llegó un grupo de estudiantes de medicina con su maestro, y la doctora que nos cuidaba le dijeron: ¿cómo está el paciente, Israel? Y le dice la doctora: pues tiene un 10% de vida. Y el día siguiente, en la noche, otra vez llegaron y le dice: ¿cómo está el paciente? Tiene el 90% de vida, ya se puede ir. Contentos, ¿verdad? Satisfechos allí, agradecidos con el Señor. Porque Dios no duerme, Él nos cuida. Qué maravilloso Dios, ¿verdad? Los hombres nos dormimos, los que nos cuidan se duermen. Y aún dice el Salmo aquel que en vano vela la guardia. En vano trabajan los edificadores, porque si no es Dios, no somos nada. Recordamos al rey David cuando estaba huyendo de Saúl, y Saúl entró a la cueva y se durmió, y todos los que lo cuidaban. Y David cortó el pedazo de la ropa del rey. Dios se lo entregó en sus manos, pero él no quiso hacerle daño, porque los hombres nos dormimos. Recuerdo que cuando íbamos a cuidar a nuestro campamento, los materiales, otro día me dice la vecina: yo creo que se lo hubieran llevado a usted los ladrones, porque recordé a las 7. No estaba cuidando. Pero mis hermanos, Dios no se duerme y Él nos está cuidando, porque dice: no se dormirá el que guarda a Israel. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así que hemos visto a Dios como creador, como todopoderoso y como el que no se duerme. Él está en todo el mundo viendo a sus hijos. Así lo dice la Biblia, que Él mira a sus hijos y está atento a sus oraciones. Pero también está viendo a los impíos, a todo aquel que hace el mal. Y Él está corrigiendo al hombre. Este día le decía a mi esposa: el hombre sí que somos soberbios. No aprendemos la lección. Porque hasta Francia llegó hoy los disturbios por la muerte del joven allí que murió en los Estados Unidos. Eran multitudes apedreando a la policía. No aprendemos los seres humanos, somos soberbios, aún teniendo el castigo. Y al leer el Apocalipsis dice la Biblia que ni aún en los juicios de la gran tribulación el hombre más se enojará con Dios, porque así somos. Pero los cristianos estamos contentos porque Él nos cuida. Él está pendiente de nosotros. La Biblia dice que los justos no estarán pidiendo. ¿Cómo han puesto mantos blancos en las casas que no tienen que comer? Pero como Dios nos ha provisto a nosotros, estamos maravillados para decirles que nunca en mi vida había tenido tantas provisiones como en estos días. El 21 de mayo cumplí 75 años. Y yo le dije a mi esposa: el año pasado a usted le hicieron fiesta, vinieron sus hermanos, y hoy no me van a hacer nada, porque ni Sonia podía llegar. ¿Y por qué no van a traer un pastel? Está cerrada
pastelería. No hay hojas para los tamales. Pero un joven compañero de Aminta pasó en su carro y dijo: aquí les traigo estas hojas que están sobrando. Y una sobrina de Lourdes Colón me mandó un pastel. Cuando estaban haciendo los tamales, llamaron: vayan a esperarlo a la calle, y me enviaban un pastel desde allá. No se dormirá el que guarda a Israel, a sus hijos, porque el mismo Dios de Israel es el de nosotros. Y Él nos cuida, Él nos defiende, Él nos ayuda. Y si pasamos por situaciones difíciles, Él tiene un propósito para nuestra vida. Vamos a ver la segunda parte de ese Dios que hemos visto, que nos creó, que es el creador, que es poderoso y que no se duerme. Ese Dios, a partir del versículo 5, es el que nos hace sombra. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Esto nos recuerda, claro que es un salmo para Israel, nos recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y que quedaron enfrente del mar y venían los egipcios tras de ellos con la intención de exterminarlos. Estaba fácil porque estaba el mar enfrente y a los lados abismos. Quedaron atrapados, decía el rey de Egipto. Pero luego Dios envió una nube. Y dice que se puso en medio de los dos ejércitos, del pueblo de Israel y del ejército de Egipto. Y era sombra para los egipcios y luz para Israel. Él les hizo sombra. Y luego, a través de los 40 años en el desierto, terrible los desiertos, donde no hay arbustos, donde no hay árboles, donde no hay agua. Allí les hizo sombra Dios, porque la nube estaba en el día cubriéndolos y en la noche los cobijaba la columna de fuego. Por eso dice que Él es tu guardador, que es la sombra a tu mano derecha. Y luego dice también en el 6, el sol no te fatigará de día. En el desierto el calor en el día es intenso, pero en la noche es helado, porque la arena se hace helada. Pero el Dios poderoso guardó a Israel. Dios mismo nos cobija con su sombra hoy día de todas las tempestades que vienen. Él nos guardará, dice el 7, de todo mal. Quiero que observemos estas dos partes. Jehová guardará de todo mal. El mundo cree en los males, en los hechizos, en los espíritus malos. Cree en el daño a los niños. Pero dice que Él te guardará de todo mal. Recordamos el Salmo 91, dice: no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de todo mal, ni de peste destructora. Porque ese Dios que es eterno, que nos cuida, Él nos guardará de esos males. Hemos estado viendo en estos días, en esta situación, a muchos clamándole a imágenes y a los brujos haciendo sus oraciones allí, sus magias a la divina muerte, dicen.
hemos visto ese clamor. Pero nuestro Dios es el único. Ningún ser humano puede ayudarnos, ni de los que han muerto, porque todos los hombres, aún los santos del Antiguo Testamento que murieron, están esperando el día de la resurrección. Solo Elías y Enoc, dice la Biblia, que no murieron. Pero de allí todos, nadie nos puede ayudar. Me da tristeza cuando alguien dice que se le ha muerto la mamá y dice: mi mamá me está ayudando desde el cielo. Pedimos a la Virgen que nos auxilie, dicen otros. Ellos están muertos. Solo sus almas de los fieles de la tierra están en la presencia de Dios, pero no pueden hacer nada hasta el día de la resurrección, que ellos se levanten. Pero nuestro Dios vive. El Señor murió, pero se levantó de la tumba, suelto los dolores de la muerte, y Él está protegiéndonos. Él está con nosotros. Dice también que Él guardará tu alma en el aspecto espiritual. Por eso dice la Biblia ya en Judas que Él nos guardará, que Él nos preservará, que Él nos guardará sin caída y nos presentará delante de Dios. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Maravilloso Dios. Estamos seguros en Él. Él es el que murió por nosotros y es el que nos sostiene. Nosotros no podemos hacer nada, solo confiar en Él. Nadie nos puede ayudar porque la salvación es personal. No puede la hermana Iris interceder por su esposo delante de Dios. Pero Dios es el que nos protege de nuestra alma. Él nos presentará. La Biblia nos dice que Satanás nos acosa delante de Dios. Es el acusador. Pero Cristo es el que murió y Él intercede por nosotros. Y termina diciendo que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos guarda, es el que nos provee de todo. Y por eso el pueblo de Dios está contento, aún en las circunstancias difíciles. Estaba viendo una televisora de San Miguel. Tenían encadenada un culto de México. Y fue muy largo. Salía un grupo de México de una iglesia cantando. Luego salió un grupo de Chile, de Costa Rica y de aquí del Salvador. Y cómo se ha visto esa alegría en el pueblo de Dios. En medio de esto que estamos viviendo, el pueblo de Dios está cantando. Los pastores están haciendo un gran esfuerzo, como aquí, que estamos hablando con nuestros hermanos miembros de la iglesia y con los que nos ven en otros lugares en este momento. Y que estamos orando unos por otros, que estamos ayudándonos. Y yo agradezco a la iglesia, a nuestro pastor, que ha tenido cuidado de muchas familias. Y por eso vivimos alegres.
no necesitamos poner manta blanca porque estamos hasta inflados de comer. Yo molesto a Diego y le dije, ahí está el 7 comidas. ¿Y quién lo dice? Me dice él. Porque tenemos abundancia y Dios nos ha guardado. No hemos tenido ni gripe, no hemos tenido ningún mal que nos estorbe, porque somos el pueblo de Dios. Y si nos pasa algo, Dios quiere enseñarnos muchas cosas. Espero que mis hermanos que nos ven a lo lejos puedan confiar en ese Dios que nos sostiene. Y podemos decir que de estas cosas aprendemos. Muchas veces queremos desviarnos, como decía hace poco también aquí, que habíamos quitado la mirada de Dios y estábamos viendo más las cosas materiales y quizá algunos desviándonos del camino del Señor, y que esto nos ayude para mantenernos en los caminos del Señor. Hemos pues visto este maravilloso salmo. ¿Quién es Dios? Nuestro Creador, el Todopoderoso que nos sostiene y el que no duerme y que nos guarda de todo a nosotros, sus hijos. Estamos orando por lo que ha sucedido hoy después. He estado hablando con una sobrina de Sonsonate y si me está viendo, bendiciones, Esther. Me dice, tío, pronto nos vamos a ver, y si no nos vemos en el cielo nos vamos a ver. Esa es la confianza de los hijos del Señor, que pronto vamos a estar aquí, y si no vamos a estar con el Señor, ¿verdad? Porque así hemos aprendido. Y si alguno está descarriado de mi familia o de los que nos ven, es bueno regresar a los caminos del Señor y amar a Dios, porque ese socorro que viene es de aquellos que temen a Dios, de los que andan en los caminos de Dios. Y Dios quiere corregir nuestras malas actitudes. Así que mis hermanos, bendiciones a todos. ¿Cómo recordamos a todos los hermanos de la iglesia? Me dice Diego, ¿a quién recordar más de la iglesia? Y yo le digo, a Lenin. No, le digo, a todos. Y por eso oro por todos. Mis hermanos, gracias a Dios, porque confiamos en ese Dios maravilloso. Y como dicen, venga lo que venga, somos del Señor. Vivamos o no, dice Pablo, somos del Señor. En otras épocas hay cristianos que han sufrido aún más. ¿Cómo recordamos a los cristianos de la persecución bajo Nerón? Cómo ellos confiaban en el Señor y sufrían con gozo la tribulación. Dios bendiga a cada uno de los que nos ven y los que han estado aquí en esta noche. Amén. Bueno, gracias a Dios por la palabra. Y qué bueno es saber de que tenemos un Dios guardador, un Dios proveedor, un Dios que siempre